Un cordial saludo a todas esas personas que se encuentran sintonizando este video. Mi nombre es Nancy de Rosario Carela, estudiante de Psicología Escolar. Estoy cursando la materia de conducta animal y estaré hablando acerca del estudio de las conductas de la paloma. Su nombre científico es Columba libia. Bueno, las palomas columba libia es una especie de ave columbiforme de la familia de las columbinas, nativa del sur de Eurasia y el norte de África. Estas especialmente se pueden encontrar en zonas como en parques, calles, edificios altos, entre otros. En cuanto a su conducta adaptativa en su base genética, en el estado salvaje, ellas han desarrollado diversas conductas adaptativas que tienen una fuente de base genética. Esta conducta le permiten sobrevivir, reproducirse y adaptarse a diferentes entornos naturales. Una de las principales conductas adaptativas es el forrajeo. En mis observaciones pude notar que en principios ambas palomas, tanto el macho como la hembra, se sentían como tímidas, pero al pasar de los días ellas se adaptaron al nuevo ambiente en mi hogar. A pesar de no ser animales que se encuentran normalmente, que no están acostumbradas a vivir en cautiverio, se habituaron a permanecer encerradas y al momento de soltarla, el macho se resistía a salir de la jaula. Asimismo, pude observar que al momento de alimentarla, al tocarle la puerta de la jaula, ellas ya sabían que era su hora de comida y inmediatamente se juntaban para poder entrar sus alimentos y su agua y inmediatamente se lo colocaba, ellas se separaban y iniciaban su alimentación de forma tranquila. En comparación con el hombre, las palomas y los seres humanos poseen una notable capacidad de adaptación a entornos nuevos cuando esto corresponde a su hábito natural. Eh, en ambos casos, la adaptación inicial suele caracterizarse por cierta timidez. Sin embargo, con el paso de los días, tanto las palomas como los seres humanos logran desenvolverse con mayor seguridad en su nuevo ambiente. Una de las similitudes es que ambas atraviesan un proceso de familiarización progresiva. Inicialmente muestran comportamientos reservados que posteriormente se transforman en confianza y soltura. En cuanto a las similitudes en las palomas, la adaptación responde rápidamente a instinto de supervivencia, mientras que en los seres humanos intervienen factores más complejos, tales como la cultura, el aprendizaje y la reflexión constante. En cuanto al aprendizaje y la cognición en estado salvaje, las palomas en este estado presentan notables capacidades de aprendizaje y cognición que les permiten sobrevivir en ambientes naturales y urbanos. Utilizan diferentes formas de aprendizaje como el acondicionamiento clásico y el acondicionamiento operante y también el aprendizaje social. A través del acondicionamiento clásico, ellas se asocian a estímulos del medio ambiente con eventos importantes con la presencia de alimentos o la detención de predadores. En cuanto a mis observaciones, pude notar que las palomas desarrollan conductas adaptativas frente a estímulos externos ante movimientos constantes de la jaula provocada por una niña de mi hogar. Ellas huían rápidamente y se colocaban en un palo que tenía la jaula y ellas se agarraban con el palo y con la malla que cubría la jaula. También en cuanto a la cognición, pude notar que en su comportamiento como el macho, como lo tuve por más tiempo,
Cuando una persona se acercaba hacia el jaula o entraba la mano, él rápidamente huía hacia el palo y ahí se agarraba o se ahorillaba en una de las esquinas de la jaula y ahí se quedaba hasta la persona desconocida se iba. También en comparación con el hombre, los seres humanos poseen un aprendizaje relacionado con la búsqueda de alimento. También se manifiesta desde etapa temprana y desde el nacimiento los bebés aprenden a identificar y dirigirse hacia la fuente de alimento, ya sea a través de la madre o de la persona que esté encargada de su cuidado. Esta conducta fue observada en los niños del hogar, que cuando una persona desconocida lo carga, pues ellos tratan de buscar, mirando hacia sus lados, buscando la persona que sí conoce y la persona que ellos saben que lo va a proteger. Y pues cuando ellos lo notan que están ahí, se sienten en confianza. Los hombres, igual que las palomas, son capaces de identificar rostro y, por ejemplo, que se ha observado que en algunos niños que al ser cargados por personas extrañas, ellos inmediatamente tratan de buscar el rostro de su madre o la persona que está a cargo. También en cuanto a la conducta trófica en el estado salvaje de las palomas, particularmente en la especie Columba libia, que fue la que pude observar, exhiben una conducta trófica principalmente granívora, aunque también presentan rasgos de comportamiento oportunista. Su alimentación se basa fundamentalmente en semillas, granos, frutas silvestres, brotes y en ocasiones pequeños invertebrados como insectos, lombrices, entre otros. Esta dieta varía dependiendo de la disponibilidad estacional de recursos y ecosistema en el que habitan. En cuanto a las observaciones, pude observar que tanto la hembra como el macho buscan la fuente de alimento con dirección hacia el suelo. También pude observar que ellos usan su pico como forma de sorbete para poder ingerir el agua. Ambas palomas se alimentaban de maíz, arroz crudo, pan o solo las migajas de pan y se hidrataban con agua. Algo muy importante que pude notar es que cuando le echaba el arroz crudo, el arroz duraba más tiempo para ella poder ingerirlo, lo que pude observar que no le gustaba mucho. Pero cuando le echaba pan o maíz, se lo comía rápidamente. Al colocarle una rola como prueba, para ver cómo defendían sus alimentos, pude notar que el macho marcaba más el territorio y no dejaba a la rola poder comer de los alimentos que le ponía. También, en comparación con el hombre, unas de las similitudes son que tiene es que, al igual que las palomas, los hombres de vez en cuando se alimentan con pan. Y también en cuanto al agua, es de suma importancia tanto como para el hombre como para las palomas para poder mantenerse hidratado. Una de sus diferencias es que el hombre tiene que programarse para poder cocinar los alimentos que va a consumir. El hombre debe pensar cómo lo va a cocinar y qué va a cocinar. En cambio, las palomas no lo hacen. Ellas utilizan como su vista para poder localizar su fuente de alimento. En la defensa antipredatoria en el estado salvaje de las palomas, ellas emplean varias estrategias de defensa antipredatoria para poder evitar ser capturadas por depredadores como aves rapaces y mamíferos carnívoros. En mis observaciones, esta conducta
Se observó que las palomas, tanto la hembra como el macho, eran activas para defenderse, ya como el ejemplo que puse de la niña cuando le movía la jaula y ellas inmediatamente huían hacia el palo y se agarraban. Ellas siempre se mantenían activas para huir ante el peligro y, y también ante los depredadores que se le acercaban. En comparación con el hombre. Las palomas y el hombre tienen similitudes en cuanto a su defensa antipredatoria, ya que las palomas huyen ante el peligro, al igual que el hombre cuando se encuentra en una situación ya sea de peligro. Y en cuanto a sus diferencias, el hombre usa algunas técnicas o herramientas para poder defenderse. Entre ellas se puede encontrar como pistolas, palos, machetes, entre otras. En cambio, las palomas solo usan su pico para defenderse. En cuanto a la técnica predatoria en su estado salvaje de las palomas, esta no desarrollan técnica predatoria ya que su dieta es principalmente granívora. Sin embargo, muestran comportamientos complejos de apareamiento y defensa frente a depredadores. En mi observación, esta conducta en mis palomas no fue observada, ya que no fueron predadoras, ya que ellas llevan una dieta solo en granos y semillas, tales como el maíz, arroz y también pan, en comparación con el hombre. Bueno, aquí pude notar que las palomas y los hombres en cuanto a esta conducta no tienen similitudes, ya que las palomas son granívoras y el hombre puede decir que es omnívoro. En sus diferencias también podemos encontrar que el hombre sí es depredador, ya que cazan y pescan algunos animales, tales como los pescados, gallina, pollo, jaivas, entre otros. En la atracción y cortejo y sistemas de apareamiento en el estado salvaje de las palomas, la Columba libia, como ya dije que fue la que analicé, esta exhibe un sistema de apareamiento monógamos, caracterizados por comportamientos ritualizados de atracción y cortejo. El macho es el que busca a la hembra mediante vocalizaciones o arrullo y este usa como su plumaje como para atraer a la hembra y hace como también vuelos llamativos para poder atraer a la hembra. Cuando la hembra cede, o sea, cuando la hembra ya acepta, ambos tocan su pico y a esto se lo conoce como el beso de pico. En mis observaciones, esta conducta no fue observada debido a que la hembra no se dejaba pisar por el macho y cada vez que el macho trataba de estar con ella huía y no hubo apareamiento. Yo considero que esto no ocurrió porque como las palomas son monógamas, considero que ya la hembra tenía su pareja y porque fueron agarradas en zonas diferentes y por eso pienso que ya la hembra tenía su pareja y por eso no se dio a esto. En cuanto a la comparación con el hombre, en las diferencias existe que el cortejo en las palomas puede ser por instinto o es por instinto, mientras que en el hombre puede ser por emociones. En las similitudes se encuentra que la comunicación se da en ambas parejas. También el cuidado parental en el estado salvaje de las palomas. Bueno, las palomas en su estado salvaje muestran cuidado parental instintivo y de corta duración, centrándose en la alimentación y en la protección de los pichones. Los padres alimentan a los pichones con leche de buche o leche de paloma, como se le dice. Esto es un líquido nutritivo que se produce en el buche de ambos padres. Este cuidado parental dura aproximadamente de 3 semanas y luego de ahí los pichones se independizan.
En mis observaciones, esta conducta no fue observada en las palomas, pero en su estado natural exhiben un cuidado parental biparental, donde ambos padres participan activamente en la crianza de sus pichones. Y este cuidado incluye la construcción de nidos, la evacuación de los huevos y la alimentación de los pichones de la leche de buche durante los primeros días. Una vez que los pichones se desarrollen, los padres los alimentan con semillas y grano. Y en comparación con el hombre, en las similitudes se puede encontrar que las palomas, al igual que el hombre, ambas se mantienen activas en cuidado de sus crías y también ambos cuidan la alimentación durante la primera etapa de su vida. En sus diferencias se puede decir que las palomas solo cuidan a su cría durante una corta duración, mientras que el hombre lo hace de por vida. El comportamiento social en el estado salvaje, las palomas se caracterizan por la formación de grupos sociales, especialmente durante de la época de anidación y en búsqueda de alimento. Y estas son aves que pueden vivir en parejas o en colonias, mostrando comportamiento territorial y agresivo durante la reproducción. Durante mis observaciones, pude notar que en su comportamiento social, que no son animales agresivos, que ellas se adaptaron al ambiente y su comportamiento fue muy diferente a otras aves que habitan en esta zona, tanto la hembra como el macho. Pude observar que interactúan entre ellas mismas, aunque se encontraban en cautiverio. Su comportamiento social fue muy agradable y se pudo observar que ambas se adaptaron el estar entre nosotros los humanos de mi hogar. En comparación con el hombre, se pudo observar que tanto las palomas como el hombre contienen similitudes. Bueno, al observar que ambas son sociales, también se comunican y cooperan entre sí. También en sus diferencias pude notar que las palomas se comunican mediante sonido y postura, mientras que en los hombres se comunican utilizando como lenguajes verbal y no verbal. En cuanto al origen y el uso del espacio en el estado salvaje, esta directamente son palomas urbanas y se caracterizan por su notable capacidad de orientarse y aprovechamiento de su espacio. Habilidades que le han permitido sobrevivir tanto en hábitos naturales como en entornos urbanos. En estado salvaje, estas aves prefieren anidar en acantilladas o cuevas o cavidades rocosas, imitando las condiciones de su hábito central de las regiones del sur de Europa, Asia Occidental y norte de África. En mis observaciones en cuanto a esta conducta, bueno, ella se orientaba, pude observar que son muy inteligentes y que sabían dónde colocarse en situación de peligro. En cuanto a su orientación, ya ella sabía dónde deberían ir cuando había algún peligro y también dónde dejaba sus alimentos. En cuanto al espacio, la jaula era cómoda y el espacio pude observar que aunque ya estaban en cautiverio, no se sentían como restringidas y le daban el debido uso adecuado a las jaulas. En comparación con el hombre, en las similitudes pude encontrar que tanto las palomas como el hombre, que ambas están orientadas donde dejan sus alimentos, o sea, su comida y su agua. Y en cuanto al espacio, a ambas les gusta tener un buen espacio para poder darle un buen uso necesario y sentirse cómoda. En diferencia, pude observar que las palomas evacúan mucho en su espacio y pues te mantiene sucio.
Y en comparación con el hombre, es que el hombre es más educado para evacuar y lo hace en su lugar correspondiente. Bueno, en conclusión, fue de muy agrado poder analizar la conducta de estas palomas, ya que pude aprender que son una especie de aves muy fuertes y muy activas. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi participación.